Mira, yo tendría dos preguntas a partir de las respuestas que has dicho. La primera que tiene que ver con el yo 132. Tú mencionaste que había como estos estudiantes que estaban alertas, ¿no? Y lo que proponían en ese momento era la democratización de los medios, ¿no? Que se antoja un poco difícil. Entonces mi pregunta sería, ¿crees que pudiera haber una democratización de los medios? Y la segunda pregunta sería relacionada con lo que habías mencionado al principio, que para que pudiera haber cambios estructurales se necesita trastocar estos cambios estructurales. Y también dentro de la política se habla de una revolución pacífica. Entonces tú podrías pensar que hay algunas condiciones para hablar de una revolución pacífica. Empecemos por lo último. Es que ahorita no hay de otra. La revolución violenta, la revolución al estilo Lenin, la revolución al estilo Comuna de París en el siglo XIX, ya dio de sí. La revolución al estilo Revolución Mexicana, eh, el uso de la violencia para destruir una estructura injusta, carcomida. eh, en este momento, cuando después de esas revoluciones entra uno a la historia de la Unión Soviética y el final, el llamado socialismo real, cuando ve uno a Cuba, Cuba para mí, por eso no he vuelto a Cuba, no he ido nunca a Cuba, porque la tengo es mi ideal, es el 1959, 60, 61, es un momento fantástico, pero termina, no sé, Vietnam, pero la revolución china, y ahora vemos a los magnates chinos viviendo como realmente pachás, y la propia élite china ya está, no tiene más remedio que perseguir a algunos de los grandes de su propio entorno porque son muy corruptos. Eh, Ahorita, en este momento, el EZLN empezó como una revolución violenta y en unos días, en unos cuantos días, es fantástico, cambió su discurso y su proyecto. Ya no era ir a comer sus quesadillas en Tres Marías para llegar a la toma de la Ciudad de México y derrotar al ejército porque le declaró la guerra al ejército, ¿no? Fue estos medios, los medios electrónicos, la guerra de internet, ganar conciencias ya no con balas sino con ideas. El EZ me parece que, querámoslo o no, es es esa vía. La revolución violenta, rápida, la imagen de la revolución francesa, que sigue siendo bien atractiva, la revolución vietnamita. Bueno, esas ya las revoluciones del mundo árabe. ¿En qué termina? La caída de Gaddafi está siendo un desastre para Libia, ¿no? Eh, el, el cambio, a mí me desespera el cambio lento, sobre todo por la edad que tengo, porque ya no voy a ver ningún cambio. Entonces hay una cierta amargura en no ver el cambio y tener que aceptar que es muy lento. Y la lentitud significa que se tienen que sacrificar muchas generaciones que van a vivir una vida miserable antes de que puedan cambiar las condiciones en que viven y logren más o menos transformar la estructura de poder. Eh, Me gustaría pensar en que hay un elemento otra vez ético y que quienes han causado estos males tan terribles a sociedades como la mexicana, con esa distribución del ingreso, con esa corrupción que está en todos lados, con esa traición constante, el sistema educativo es una traición diaria, no educa, eh, decir, Dios mío, y esto va a pasar 2 o 3 generaciones antes de que cambie, si es que tenemos suerte y cambiamos. Entonces sí, sí, hay la posibilidad, es el largo plazo. Es muy fácil decirlo, pero sentirlo es muy difícil porque uno no tiene largo plazo. Las vidas son muy limitadas. El largo plazo, bueno, quizá gente que tenga ahorita 20 años puede decir, bueno, medio siglo me lo he hecho. Y ya cuando ya sea yo de la tercera edad, entonces voy a ver un México distinto.
pero en el ínterin van a quedar un montón de gentes que nunca llegaron a ver eso. Van a ser como Moisés cuando Moisés le anuncia la tierra prometida, pero ya sabe que no va a llegar a verla nunca, se la imagina. Entonces es lo único que nos queda a muchos como nosotros. Yo me la imagino, pero ya sé que no voy a estar nunca allí. ¿Qué es esa ahora? La vía. No estoy seguro de que siga siendo para siempre. No estoy seguro de que no vuelva a surgir en otra modalidad la violencia como forma de cambio. Ahorita la violencia en gran escala que tenemos en México es la guerra del narco. Es una violencia brutal que no lleva a ningún lado, a ningún beneficio para la sociedad. Lleva el beneficio de unos cuantos. Alguien señala que hay una guerra civil, una narcoguerrilla ahí en México. Bueno, de esa violencia, que es la única que tenemos ahora, que Dios nos libre. Entonces, no me queda más que pensar en esa transformación lenta, y la lentitud me agobia, pero no me queda otra. ¿Quieres agregar algo más para algo que te resulte? ¿Algo más, doctor? No me respondiste lo de la democratización de los medios. Pues es más fácil democratizar los medios que democratizar la política. Y el 132 es que a los medios, si tú los pones en una coyuntura en que pierdan económicamente, se democratiza. Si la decencia llega a ser redituable, y en vez de estas indecencias de telenovelas y de Rosa de Guadalupe y etcétera, se le obliga, porque se le cierra parte de su mercado, a que los noticieros sean realmente espejo más o menos, no tan distorsionado de la realidad, pudiera llegar a ser. Si sienten la presión y eso les pega en el bolsillo, son capaces de hasta volverse honrados, con tal de poder ganar. Si la sociedad logra ponerlos en esas condiciones de yo no voy a consumir lo que tú anuncias, no voy a consumir tus productos, no creo en ti y te lo voy a demostrar y lo vas a pagar con pesos o dólares, pudiera ser. Y el 132 en más de un sentido es la semillita. Los empezó a poner en ridículo, empezó a proyectar sobre las paredes de Televisa, usando los medios electrónicos modernos, etcétera, porque lo saben manejar, tenían imaginación, eran muy poquitos. Y esos movimientos sociales, por eso son movimientos sociales, surgen y se desactivan muy rápidamente. No son partidos. Los partidos son a los que se les paga para que no se desmovilicen. Pero los movimientos sociales son, como diría Claudia, eso es hacer, vivir para hacer la política y no vivir de la política, que la diferencia la hizo muy bien Weber con modelos ideales. El modelo ideal del político, pero también Weber dice, ese no existe, pero se puede aproximar. Es el ser, el individuo que le tiene pasión por la política y vive para la política. Lo que también estaba implícito en la de Weber es que tenía recursos propios suficientes para vivir para la política. Pero si se es pobre, se tiene que vivir ¿de qué? Si se vive para la política, se tiene que estar sacando el sustento de otra actividad, de ser escritor, de ser lo que sea. Es muy difícil. Entonces estos movimientos pues sí prenden y se apagan porque no tienen recursos. ¿De qué viven ellos? De la energía que en un momento dado consiguen, despliegan y se agota frente a un adversario que tiene todos los recursos para seguir viviendo como viven, de la política. Se les pagan sus sueldos, sus curules, sus canonjías, etcétera, y son políticos de 24 horas, porque así también les llegan los cheques por ser eso. Entonces es una lucha muy desigual. El político que vive
para la política o es rico o tiene que hacer unos sacrificios enormes. Bueno, tu último libro hablas de la democracia autoritaria, ¿no? La tragedia interminable. ¿Nos quieres hablar un poco acerca de tu último libro? Y recomendárnoslo además. Exactamente. Bueno, el título espero que se vea que el título es incongruente. No puede ser, si es democracia, como es autoritaria. Y si es autoritario, ¿cómo se puede ser democrático? Lo que en ese libro intento poner es que México vive ahorita, no creo que dure mucho, en un sistema híbrido. Los sistemas híbridos son inestables por naturaleza, no pueden prolongarse mucho en el tiempo. Y es híbrido porque tiene elementos democráticos que los alcanzamos entre 1999, 2000, y el hecho de que exista el derecho a la información y que haya varios partidos que están igual de malos todos, pero que ya hay el Pinto y el Colorado. Antes nada más había uno, de hecho. Sí, siempre había un partido palero ahí, o el PAN, que era una oposición simbólica, pero era un solo partido. Ahora ya hay varios. Entonces hay elementos democráticos. Ninguno de ellos genuinamente democrático y que uno sienta caracoles, aquí hay un germen de algo de enteramente nuevo. El IFE durante un tiempo, ese que Woldenberg pone por los cielos, pero ahora ya no es el IFE, ahora es el INE, y ese ya quedó más atado y bien atado por los partidos, ya no es independiente. Los partidos lo agarraron. Entonces, hay que uno ve las gubernaturas, bueno, hay gobernadores del PRI, del PAN, del PRD, hay una cierta pluralidad en el Congreso, etcétera. Y en el mundo en el que yo vivo, el mundo académico que yo he vivido nunca tuvo interferencias del mundo externo para coartarnos lo que investigamos, lo que escribíamos, pero la prensa sí. Y en la prensa, que yo no vivo de la prensa, pero sí la veo, la encuentro más libre que antes, la radio más libre, estos ligeros espacios en la televisión donde yo estoy esperando, bueno, ¿y cuándo nos corren de aquí? Pues llevamos en el programa de Canal 11 desde 99 hasta ahorita y no me han corrido. Hay algunos elementos, pero yo veo que la parte autoritaria es la que tiene más raíces en México, porque tiene una raíz histórica, y la parte democrática no la tiene. La parte democrática lo estamos haciendo ahorita. La parte autoritaria, esa sí que tiene una raíz viejísima. ¿Qué tanto arraigado en nosotros? ¿Qué tanto está en la forma como vemos el mundo, cómo nos comportamos en la familia, con los amigos, en el trabajo? Entonces el libro de la democracia autoritaria es una muestra de optimismo, porque en realidad debería de haberle puesto el autoritarismo con rasgos democráticos, pero puse primero lo de democracia. El título es Nuestra tragedia, porque es una tragedia recurrente, persistente. ¿Cuántas veces México ha intentado dar el salto y deshacerse del pasado y hacer una vida nueva, colectiva, como nación, a partir de ese 1821 en que, por razones muy complejas, logró el país y el resto de América Latina, o casi toda América Latina, hacerse independiente? Bueno, de ahí han habido varios momentos en que casi la hacemos, y lo persistente de nuestra tragedia es que damos el salto y antes de llegar a la meta, ¡pum!, caemos. Y la independencia cayó en ese México de 1840, es la pérdida de la guerra con Estados Unidos, la desintegración, la desmoralización de los pocos que tenían idea que había un México, porque la mayoría de los mexicanos no tenían idea de que pertenecían a México como ciudadanos, no eran ciudadanos. Luego viene la Reforma, Juárez, el liberalismo, y ¡boom!, termina en el porfiriato.
Y luego viene la revolución Villa y Zapata, y los grupos populares, y México despierta, y los murales y el nacionalismo, y ¡boom! Terminamos en el alemanismo, en el echeverrismo, y luego el año 2000, la democracia, ahora sí. Y terminas con... ni siquiera un sexenio duró, porque ya el final de Fox era eso ridículo. Y luego pasar a Felipe Calderón, que ahora nos viene a presentar su libro y a quejarse de qué tan difícil es ser presidente en este país, y para abrirle la puerta al PRI otra vez. Dios santo, si esa no es una tragedia persistente, entonces... Pero en fin, ahí está el libro. Pero es un pueblo muy optimista, ¿no? Siempre estamos esperando que todo cambie. Y bueno, para finalizar, algo que me sea muy, muy personal es, a lo mejor nos gustaría saber cuál fue tu primer regalo que recuerdas de Navidad. ¿Qué es lo que más te ha gustado o qué es lo que más recuerdas más bonito de tu infancia, ¿no? Tu juguete preferido. Tuve varios. Yo pertenezco a una clase media, muy media. Se vivía de lo que entraba, y afortunadamente nunca dejó de entrar algo, pero lo precario estaba ahí en el trasfondo, siempre. Quizá lo que más recuerdo, la añoranza, es la parte final de mi niñez y principio de la adolescencia, en donde por razones muy complicadas nos fuimos, la familia, del Distrito Federal a una granja en el Estado de México. Y entonces allí tuve mi caballo, distintos caballos, pero siempre uno, y ese contacto siendo citadino, completamente citadino, urbano, con la naturaleza, aprender a barbechar, aprender a sembrar, a cosechar, a ordeñar, a montar a caballo, muy solo, porque sí fue una niñez y adolescencia solo. Estaba yo y mi familia, yo no vivía con mis hermanos, entonces vivía entre adultos. Pero la parte de la naturaleza, estaba yo totalmente consciente de que mis caballos eran corrientes como si los hubiera hecho la Comisión Federal de Electricidad. pero pues eran míos, y uno nació ahí, y ese realmente dormía con él, podía dormir con él, y nos llevamos muy bien. Siempre fue chiquito, fue un caballito chiquito, feicito el pobre, pero yo a veces ahorraba para mi camión que me llevaba de la escuela de Tlanepantla a la granja, 2 camiones, a veces me iban dando, ahorraba, compraba cebada para que no estuviera flaco, porque pues era mi responsabilidad, y ver un caballo flaco, además de que se ven mal, es como algo doloroso. Entonces procuraba siempre que estuviera gordito, y cuando tuve que dejar la granja no quise saber qué le pasaba a ese caballo. Pensé, me hice la fantasía de matarlo. Es decir, nadie lo va a querer como yo. Y como cerca había una empresa que se dedicaba a la carne de caballo, y pasaban por allí cientos, por mi casa, cientos de caballos flacos que se morían en el camino. Todos los días había caballos que caían muertos de hambre, de viejos, de todo. Imaginar mi caballo así, pero irresponsablemente salí de mi granja y nunca volví la vista atrás. Se lo dejé a un tío mío y nunca le pregunté qué pasó con mi caballo. ¿Y cómo se llamaba el caballo? Tenía un nombre ridículo, le puse Rayo, pero porque no tenía imaginación. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorenzo. Realmente es un placer que nos hayas recibido, y que tomes en cuenta este tipo de formas de expresión alternativas, independientes. Muchísimas gracias. También por tu ámbito, tu actitud combativa, siempre crítica, siempre objetiva, y siempre con esa conciencia social y conciencia de clase que al menos muchos admiramos. Te lo agradezco muchísimo, ¿no? Muchas gracias igual por el tiempo. Fue un placer estar aquí contigo y escuchando. Gracias.
Bueno, yo me despido ya que tenemos que dar agradecimientos mutuos por su interés, porque bueno, pues, ustedes se tomaron el tiempo de venir acá y hacer el programa, entonces también de mi parte es muchas gracias. Gracias. Sale, muchísimas gracias.